Nuevamente, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, Buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿cómo están? ¿Estaba en clase previa o no? No, el ingeniero parece que no se conectó. ¿También tenían clase? Disculpen. Tenemos clase con el ingeniero Ordóñez. Ah, ya, ok. ¿Ustedes tienen clase con la ingeniera Portillo? De pronto a ustedes les da clases. No. No, no, ya. Entonces con los chicos de segundo. A ver, vamos a continuar y a iniciar de paso. Bueno, en la parte... No, final, si no en este momento me tocaría registrarles la asistencia. Miro que todavía faltan algunos estudiantes. A ver. Eso es por eso debe ser que aún no se conectan. Voy a esperar 2 minutos más, ya, para poder iniciar enteramente ya con la clase. Ya. Mientras tanto, déjenme buscar esta presentación. Ok, vamos a iniciar ya. Ahora sí ya les miro algunos que estaban faltando por conectarse. Ya está. ¿Me ayudan, por favor, ya encendiendo su cámara para poder iniciar? ¿Me ayudan ya encendiendo su cámara? Ok, perfecto. Ya les puedo visualizar a casi todos. Vamos entonces a iniciar con el registro de la asistencia y ya con la presentación. A ver, Josué, si está presente. Josué Félix. Presente. Félix Josué. Ya, Anaí, Angie. Perdón, Angie, Presente. Anaís. Ya. Roseli, Rosemary. Si les gusta que les llame por otros nombres. Presente. Ya. María José. Presente. Ya. Mariuxi Carolina. Mariuxi Carolina. No está. ¿Qué ha pasado con Mariuxi? Daniel Isaac. Presente, ingeniero. Bueno, Ya. Henry Alberto. Henry. Sí estaba. Presente, ingeniero. Ya. Ángel Isaías. Justo creo que se está conectando. Ángel. presente, ingeniero. Buenos días. Ya. Néstor Gabriel. Néstor Gabriel no está. Se ha desconectado. Noé Gabriel.
Presente, buenos días, ingeniero. Listo. Connie Juliet. Connie Juliet. No. William Alexander. Presente, ingeniero. Listo. Orly Lisandro. Presente. Ya. Y Eduardo Alexander. Presente. Ya, ok. Ya, la captura de pantalla. ¿Cuál es? Certificado, ¿qué? De pago. Ajá. Los micrófonos. No se olvidarán. Un segundo, estoy accidentes. No hagas relajo, nana. Está haciendo por ahí relajo. Los micrófonos, ya, a ver, déjenme compartirles esta pantalla. No sé quién está por ahí encendido. Desactíbele el audio al Ángel. Ángeles, sí, no. Ok, vamos a continuar. Ya, bien, un breve recuento. El día de ayer revisamos, aparte de esto de las licencias, el conductor, la normativa un poco. Por cierto, esto me falta indicarles. Aún no está habilitado para el curso dentro de Moodle, pero sin embargo yo ya les creé el enlace acá en Classroom. Al finalizar la clase les comparto ya y me hacen por favor recuerdo, ¿sí? De compartirles el enlace para que se puedan matricular dentro de Classroom y puedan ya subir la tarea. Ya, complementando justamente que esto que hemos revisado. Ok, estas siglas, por favor, no se vayan a sí mismo a olvidar. Sobre todo estas, tal vez las que más vamos a utilizar, esta de la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, así como su reglamento, es decir, aquí básicamente lo que aumenta es la R antes, ¿no? Que es del reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Así mismo instituciones como el INE, Instituto Nacional de Estadística de Censos, el INEM, que es el Instituto de Normalización, el MTOP, ya deben tener conocimiento, ¿no? El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la ANT, que es ya, en este caso, muy conocida, y bueno, algunas de las empresas de transporte y movilidad que están o funcionan dentro de nuestro país, ¿sí? Asimismo como el OICEVI, que es el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, como la OMS. Ya entre las, tal vez una de las tantas que deben existir y que existen, de hecho, que ustedes lo tengan, sobre todo en conocimiento. ¿Ok? Bien, ya dentro de la materia como tal de siniestros de tránsito, que vamos a empezar a irlo revisando, vamos a hablar de que aquí interactúan tres elementos fundamentales, ¿sí? Que es el factor humano, el factor vehículo y el factor ambiental, ¿ya? Estos tres elementos son los que básicamente inciden en la realización, en que se produzca como tal un siniestro de tránsito. Obviamente, unos van a tener mayor incidencia o menor incidencia que otros. Por eso es que dentro de las estadísticas que les mencionaba al inicio de esta presentación, o de las clases anteriores, mencionábamos justamente que el factor humano era el principal responsable o el que mayor aportaba en siniestros de tránsito, o sea, derivados de su causa o de su culpa enteramente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa cuando justamente uno de estos factores falla o uno de ellos de alguna manera no está brindando esa seguridad? O prácticamente hablamos de que una analogía como un banco esto de tres patas, ¿sí? Estos bancos que tienen tres patitas. Entonces, ¿qué pasa, no es cierto? Si una de ellas falla, una de ellas se daña, se rompe, entonces hablamos que ya no va a poder tener esa estabilidad. Entonces, dentro de estos tres factores justamente que inciden en los siniestros y en la seguridad vial,
hablamos justamente del factor humano, ¿sí? El factor vehículo o el factor ambiental. O sea, los tres componen incluso lo que se conoce como la trilogía, que está justamente aquí. Es decir, que entre estos tres interrelacionan sincronizadamente, ¿ya? Tanto porque la persona, ¿no es cierto?, el usuario, en este caso el conductor, quien es el que hace posible el movimiento de la máquina o del equipo, es decir, del vehículo. Obviamente este vehículo necesita de una infraestructura, de una vía, de un puente, ya para poder realizar como tal el viaje. Entonces, por ello hablamos de que estos tres elementos son los fundamentales y que los tres tienen que guardar justamente esa sincronización, deben estar relacionados de manera que los tres o ninguno de los tres pueda fallar. Y ahí que nosotros decimos que el factor, en este caso humano, obviamente aquí hablamos de lo que son comportamientos del usuario, en este caso puede ser un peatón, puede ser un conductor, puede ser, o sea, quien básicamente haga de usuario o quien en todo caso sea una persona, ¿no? Dentro del factor mecánico, obviamente, ahí hablamos de lo que es ya enteramente el vehículo, los temas del motor, temas de sistemas de frenos, alumbrado del vehículo, incluso en temas de seguridad del vehículo, temas de ergonomía, ya básicamente el funcionamiento como tal del vehículo, ¿sí? Y el factor ambiental, básicamente lo que tenemos como infraestructura, ya infraestructura vial básicamente a disponibilidad para que pueda circular justamente ya el vehículo, ¿ya? Obviamente de esto va a depender, ejemplo, cierto tipo de vía que podamos tener, el ancho de vía que podamos tener, la infraestructura como tal, cómo puede estar diseñada una intersección, cómo en sí en general de pronto tenemos diseñado el tipo de vía, ¿ya? Y aquí vamos a ver casos y casos que hacen que posiblemente haya mayor probabilidad de siniestros o accidentes de tránsito y en otros casos donde justamente el diseño hace que disminuya posiblemente el número de siniestros de tránsito. ¿Ya? En este caso, ejemplo, lo que se busca sobre todo, tal vez en la parte céntrica, en la parte urbana, es, por ejemplo, trabajar dentro de la parte de las intersecciones, es decir, reducir el ancho como tal de la vía. Esto con el objetivo en gran parte de los casos, que el vehículo, el conductor, disminuya la velocidad. Entonces, de una u otra manera, si disminuye la velocidad, disminuye asimismo la probabilidad de estar inmerso en un siniestro de tránsito como tal. Entonces, asimismo, dentro de este factor ambiental, juega un papel importante lo que tenemos en el caso temporadas de lluvias, ¿sí? Donde se presenta calzada resbaladiza, de pronto el desprendimiento o de tierra, este tema de caída de pronto de árboles, hundimientos como tal que se pueden dar, cualquier situación obviamente que esté relacionada ya a la parte ambiental, ¿sí? Entonces, por favor, no se vayan a olvidar los elementos de la trilogía vial, conocida también, son el humano, el vehículo y el ambiental, ¿sí? De hecho, aquí está un poco el tema de las causales, ¿no? ¿Qué porcentaje ocupan cada uno? Aquí dice el factor humano, perdón, 95%, el factor mecánico el 3% y el factor ambiental el 2%. Ya dentro del primer factor, entonces hablamos del factor humano. Entonces, dentro del factor humano, obviamente nosotros hacemos referencia especialmente al conductor, ¿sí? Al conductor y al usuario como tal, que puede estar ubicado, en este caso como peatón. Entonces interactúan, ¿no es cierto?, en función de la información que perciben de su entorno. ¿Cuál es básicamente la información que perciben de su entorno? Es decir, los tipos de señales que se puedan encontrar, en este caso ya sea señalización vertical o señalización horizontal. Ejemplo, límite de velocidad, próximos de pronto a una intersección, a una zona escolar, dónde debe detenerse, dónde debe ceder el paso, cuál es de pronto el carril habilitado para su circulación,
¿sí? Todo ello es lo que percibe básicamente de su entorno, asimismo los riesgos que puede percibir, en este caso, por la vía tal vez en la que se encuentre, tal vez por la cantidad de vehículos que estén operando, de pronto a velocidades altas, básicamente, ¿no es cierto?, el usuario, en este caso el factor humano, la persona, es quien percibe todos los riesgos que pueden haber, ¿ya? Y justamente aquí está la capacidad de procesar esa información recibida a sus conocimientos y experiencias. Recuerden que justamente para obtener una licencia de conducir, ya sea profesional o no profesional, previamente debe cumplir unos requisitos, en este caso un curso de formación para obtener la licencia como tal, sea profesional o no profesional, y básicamente esto viene también ya en parte por las experiencias que pueden tener. Ya en el caso de, no es lo mismo, ¿no es cierto? De pronto, cuando aprendemos a conducir un vehículo, generalmente es en lugares lejanos al centro de la ciudad, en vías donde no hay mayor cantidad de vehículos, vías alejadas al centro de la ciudad, posiblemente, ¿ya? Entonces, no es lo mismo de pronto circular en una vía que posiblemente no hay mayor demanda de cantidad de vehículos, que de pronto yo vaya a aprender en la perimetral, donde posiblemente las velocidades como tal de operación superan los 50, 60 kilómetros por hora y se necesita ya de cierta manera cierta experticia, cierta experiencia para poder circular por esa vía, ¿ya? Entonces, asimismo, nosotros vamos percibiendo los diferentes elementos que de pronto podamos tener ya al momento de conducir. Ejemplo de ello, una percepción puede ser cuando de pronto nos encontramos próximos, estamos circulando, por ejemplo, el centro de una ciudad, estamos próximos a una intersección, nosotros estamos yendo en carril en la vía principal y obviamente próximo a la intersección, el vehículo que está próximo de manera transversal debería esperar, pero de pronto llega con una velocidad poco tal vez alta, ¿no? Y hace un freno brusco. Entonces la percepción que nosotros tal vez podamos tener ahí es de reducir la velocidad o una percepción de riesgo de que tal vez el otro vehículo no va a frenar o no va a detenerse totalmente, ¿ya? Entonces así básicamente las diferentes percepciones que nosotros podemos tener e identificar, que muchas de ellas pueden ser en cuestión de segundos o microsegundos, o ya sea por la vista o incluso el sonido, el audio que nosotros podamos tener, ¿sí? Realmente cuando la capacidad aquí justamente de emitir respuestas acertadas y oportunas, y en el caso sobre todo del conductor, ¿no es cierto? Puede hacer acciones como evadir, tal vez cambiarse de carril, reducir drásticamente la velocidad, ¿ya? De pronto utilizar el tema de los direccionales o cualquier acción que pueda resultar eficiente al momento que obviamente alcanzan a percibir un riesgo como tal, ¿sí? Los siniestros de tránsito son ocasionados generalmente por una acción irresponsable, imprudente, riesgosa o negligente de un conductor o peatón. O sea, esa es la principal razón, incluso dentro del cuadro de inestabilidad. El factor humano dentro de nuestro país ocupa el porcentaje más alto, ¿ya? Es decir, la gran mayoría de siniestros que ocurren generalmente no son incluso por daños de pronto del vehículo o en temas de infraestructura o en la parte ambiental, sino directamente por los comportamientos o conductas irresponsables de los conductores. De ahí que podemos hablar de mucho, el tema del uso del dispositivo celular o uso de distractores como tal, el tema de conducir bajo efectos del alcohol, eh, sin respetar las diferentes señales o normativas de tránsito, conducir desatento. Entonces hay muchos factores que inciden ya al tema de los siniestros, donde directamente va a estar relacionado el factor humano. Entonces, dentro de esta parte encontramos las siguientes causas donde justamente interviene el factor humano. Y una de ellas, ¿no es cierto? Siempre vamos a hablar del consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de alcohol, posiblemente sus derivados.
Aquí, bueno, vamos a ver en una siguiente lámina. Esto es un poco incluso controversial, ¿no es cierto? Porque el organismo de cada persona podemos decir que es diferente. Entonces, bajo ese contexto, no todos van a tener incluso el mismo efecto de pronto al consumir cierto tipo de alcohol y de cierta cantidad, ¿sí? Realizar maniobras imprudentes y de omisión por parte del conductor, ¿sí? ¿Cuál ejemplo puede ser una acción, una maniobra imprudente que ustedes hayan observado, ustedes tal vez hayan cometido? ¿Cuál puede ser una acción imprudente? Pasarse el paje. Cambiarse de carril. Ya cambiarse de carril, pero ¿cuál sería la acción imprudente si me cambio O de sea, carril? no prender las direccionales, o sea, que va a cambiarse de Eso, carril. ya eso. Sí, son una de las tantas acciones imprudentes o maniobras imprudentes que podríamos tener. Obviamente están relacionados ya a la forma como tal de conducir, ¿sí? Efectuar adelantamientos en lugares prohibidos. Esto generalmente, obviamente donde de pronto tenemos vías de más de dos o tres carriles, ya sea por sentido de circulación, incluso una vía por sentido de circulación. Entonces, en ese sentido, obviamente, donde recuerden que sobre la calzada va a estar indicando incluso cuáles son los lugares aparentemente seguros, obviamente que se pueda visualizar y se pueda adelantar para poder realizar estas maniobras, algo que es muy común en muchos de los casos que no se respeta. Circular por el carril contrario, esto sobre todo cuando hablamos de temas de invadir vías, ¿cierto? Invadir el sentido de vía, conducir a exceso de velocidad, produciendo vuelcos, salida del automóvil de la carretera, de rápidos, bueno, incluso ya el tema de volcamientos también podríamos hablar aquí, donde básicamente entonces hablamos aquí de conducir a excesos de velocidad. Perdón, un ratito, estoy llamando.
Ay, mil disculpas. Eso que no atendí enteramente la llamada. Perdón, ya nuevamente estamos aquí, ya. A ver, ¿en qué parte estábamos? Alguien que me recuerde. Mil disculpas. Ya se fueron. A ver, activen su cámara. Si están ahí, ya, exacto. Vamos a ver. ¿En qué parte estábamos? ¿Quién me recuerda? Ay, ya no va a contestar. ¿En qué parte estábamos? ¿Quién recuerda qué estábamos hablando? Conducir a exceso de velocidad. Conducir las causas justamente derivadas del factor humano. Ya revisamos el tema de los efectos del alcohol, acciones imprudentes o irresponsables por parte de los conductores, como ejemplo de ello conducir en sentido carril opuesto. También estaba el exceso de la velocidad, usar inadecuadamente las luces del vehículo, especialmente en la noche, que es básicamente el uso inadecuado de las luces de la noche. ¿A qué hará referencia? A ver. Quienes ya han conducido en la noche o han sido pasajeros y perciben ese problema. ¿Cómo lo entendemos? Este tema de usar inadecuadamente las luces del vehículo. ¿No? A ver, ¿quién? Depende del tipo de luces que tengan los otros coches, porque hay unos coches que tienen esa luz LED y al momento Ya. que en la noche reflejan, literalmente uno no puede ver nada. Ya hace que se pierda la visibilidad, sobre todo, ¿no? Cuando activan estas luces intensas. De hecho, eso está, entiendo, está prohibido. ¿Ya? Asimismo, tenemos el tema de fatiga del conductor, como el tema de cansancio, fatiga como tal que puede producir por la cantidad de horas que puede estar al volante. ¿Ya? Aquí están, de hecho, pocas, en verdad, factores que podemos decir que son derivados del comportamiento humano. Aparte de las mencionadas aquí, ¿cuáles más podrían ustedes hacer referencia que es un factor que incide dentro del humano? A ver, quisiera escucharles. Creo que va a haber bastantes. ¿Cuál puede ser otro factor que incida justamente como dentro del humano? A ver si van participando. Les voy nombrando porque noto que están muy animosos. Cansancio. A ver, bueno, El ya estaba aquí, cansancio. Bran. Ya estaba aquí la fatiga o el cansancio. A ver, otro factor. El momento de conducir. De estupefacientes o alguna sustancia que altere al ser humano. El factor psicológico. Ya, muy bien. Ah, el factor psicológico. ¿Cómo creen que afecta el factor psicológico? ¿En qué sentido? En que el conductor sufra en ocasiones de demencia. Demencia, ya. O también hay que sufrir epilepsia y cosas así también. Ah, alguna condición o una enfermedad previa. Y es verdad, incluso cuando se demuestra eso, me parece que no pueden conducir, ¿cómo es esto? Solos. No sé si Henry eso me corrobora. En todo caso, la parte psicológica también es importante. No es lo mismo que, ejemplo, ustedes tienen ahorita una discusión con sus padres, sus hermanos o su pareja y les tocó viajar. Entonces, la condición justamente o la situación, la parte psicológica juega un factor importante porque usted posiblemente no va del todo atento a las condiciones de su entorno, sino va pensando en el problema, en lo que le pasó, en el peor de los escenarios. Entonces, el estado de ánimo, la situación como tal, juega también un papel importante. ¿Ya? Falta de conocimiento Ir en vial. el teléfono. Ya, Ir en el perfecto. teléfono o ir conversando con la persona que vaya al lado tuyo. Ya, eso es verdad, también genera un distractor. Y en ese sentido, no hay, ejemplo, tipos y a veces conversas en donde incluso más atentos están a la conversa que atentos a las condiciones que vayan pasando. En el caso de las mujercitas, de las damas, ¿qué es lo que suele pasar también? El maquillarse.
tema de maquillarse, los arreglos y todo ello, ya muy bien. Y aquí me decían falta de conocimiento vial, porque hay conductores que compran su licencia de conducir. Bueno, a ver, independientemente de que tal vez sea una realidad en nuestro país, ¿cuál es el principal problema ahí? ¿Ya? ¿Cuál es el principal problema? La corrupción. Ya podemos decir la corrupción, ¿sí? Pero ¿cuál tal vez será el principal problema de eso? Los que hacen eso, Ya, los que compran, generalmente, a ver, les pregunto, ¿por qué una persona compra una licencia? Si ustedes tal vez Por escucharon, apuro. Por perdón. evitarse el ahorrarse trámite, el por tiempo. evitar el tiempo. Exacto, o sea, eso. Puede ser que, ejemplo, yo sea un buen conductor, pero no tenga disponibilidad. Tal vez imaginemos que compro la licencia, ¿ya? Pero eso, por último, no sería tal vez el inconveniente, porque puede ser que muchos de ellos sean conscientes, sean buenos conductores. Obviamente, es verdad, no tuvieron una preparación, no fueron legalmente, por así decirlo, dentro de un curso tuvieron una formación, pero no, eso no me asegura posiblemente de que va a ser un buen conductor. El problema sobre todo es ya las conductas o comportamientos que podemos tener ya siendo conductores, ¿sí? Porque les pregunto, ¿quiénes de aquí tienen la licencia profesional o la licencia no profesional para conducir un vehículo? ¿Quiénes tienen licencia? Parece que sí les pregunté. A ver, levanten la mano, ¿quiénes tienen licencia? Ya, Henry, Néstor, miren, solo los dos. Ahora les pregunto, ¿quiénes saben conducir o quiénes saben manejar? Conducir o manejar, ¿sí saben la diferencia? A ver, ¿quiénes saben conducir? Noé mismo, Néstor, pero Noé antes no porque me levantó. Entiendo, Henry también. No saben conducir, por ejemplo, Orly, Daniel, Alexander, no saben conducir o si saben, levanten la mano, ¿quiénes saben conducir? Independientemente de que no tengan la licencia. Ya, Yo sí tengo licencia. ya, perfecto. Pero de ahí los demás entiendo no saben conducir. Ya, esperemos con el tiempo puedan tener la licencia. Ya, y no saben decir, solamente tengo la licencia de Dios. Ya, bueno, entonces a esto es lo que justamente yo un poco me refería, independientemente de la parte de que en nuestro país es verdad, muchas de las cosas se consiguen de manera no apropiada y todo lo demás, está ya en la conducta, el comportamiento que pueden ya evidenciar o mostrar, ya sea como conductores o como usuarios, ¿sí? Esto no solamente, incluso tal vez necesitamos tener el título como tal o que me habilite como conductor, porque nosotros también formamos parte de esa responsabilidad como peatones, es decir, cuando caminamos, cuando nos subimos de pronto al transporte público o utilizamos el vehículo particular, todos formamos parte de esa responsabilidad, ¿sí? Ya, a ver, dentro del factor, perdón, factor vehículo, esta justamente decimos, ¿no es cierto? Que es la combinación, porque básicamente un vehículo funciona por medio del factor humano, o es decir, él es quien opera básicamente, ¿no? Quien tiene el control, la manipulación del vehículo. Entonces, aquí está el binomio hombre-máquina y se completa con el conductor de tal forma que un error de cualquiera de las dos partes afecta de modo determinante en la otra. Es decir, en el caso del vehículo, tal vez tengo un fallo en los frenos, ¿sí? Posiblemente me va a ocasionar algún tipo de evento, un accidente, y sí que sería considerado un choque de pronto, ¿ya? De pronto, en tema de una lluvia intensa en temporadas de lluvia, ¿qué pasa si no funciona el limpia parabrisas? ¿Ya? Entonces, de igual manera, o sea, no hay esa correspondencia, me está fallando uno de los dos y posiblemente puede estar expuesto a varios riesgos, ¿sí? Entonces, básicamente dentro del factor vehículo hacemos referencia a las condiciones en las que se encuentra como tal un vehículo. De hecho, aquí, ¿no es cierto? En este sentido, nosotros vamos a tener diferentes tipos de vehículos
Y de acuerdo justamente a estos tipos de vehículos, ya sean por marcas, por el diseño como tal, muchos de ellos tienen mayores estándares de seguridad y otros no tanto, sobre todo cuando estemos de pronto enfrentados a un posible siniestro. Ya incluso dentro del video que ustedes revisaron y lo comentamos el día de ayer, ¿sí? Ahí se hacían estos simuladores, ya donde básicamente se iba un poco el simulando un siniestro frontal, qué es lo que pasaba, ¿sí? ¿Cuál parte de pronto salía más afectada en la persona, qué extremidades, si es el conductor o los demás acompañantes, ¿sí? Y qué pasaba justamente cuando no hay el uso de cinturón de seguridad, cuáles son los posibles carros un poco en ese sentido más seguros, ¿sí? Porque eso es un aspecto que, ejemplo, muchos no lo consideramos al momento de adquirir un vehículo, y eso es algo fundamental, ¿no? Porque no es que enteramente, incluso no depende solo de mi comportamiento, sino yo estoy dispuesto también a los comportamientos de los demás conductores, ¿sí? En cuanto a esta parte, ¿no? El vehículo en condiciones no adecuadas para su operación, ahí hablamos de el sistema de frenos, la dirección, la suspensión, todo lo que comprende ya el funcionamiento. Y de ahí que también hablamos de un mantenimiento inadecuado del vehículo, es decir, ya sea en temas de su sistema de frenados, de limpia parabrisas, incluso de este sistema de aire acondicionado para desempañar los vidrios, lo que básicamente requiero yo, que el vehículo esté en buenas condiciones para poder operar. Asimismo, el tema de los neumáticos y todo lo que comprende, ¿no? El funcionamiento del vehículo. Entonces, el vehículo debe contar con una serie de requisitos y aquí justamente hablamos de la seguridad activa y pasiva, ¿ya? Para poder, obviamente, circular en condiciones adecuadas. Vamos a ver en la siguiente lámina, justamente está esto. También deben tener en cuenta los dispositivos de seguridad, tanto para bicicletas y ciclomotores. Esto considerando, ¿no?, que una bicicleta es considerada un vehículo, simplemente que es un vehículo no motorizado. Entonces, obviamente, el hecho de que sea un vehículo no motorizado, de que de pronto pueda circular incluso por partes donde, ejemplo, algo similar a una motocicleta, pueda circular entre los vehículos, de pronto cuando hay temas de congestión o de un semáforo. Eso no me garantiza que como tengo la facilidad tal vez de espacio, tenga que realizarlo, ¿sí? Dentro de ello justamente cuáles son los elementos o los dispositivos que deben considerarse, están sobre todo el casco, ¿no? El casco para los ciclistas, en caso también de prendas tal vez retroreflectivas, sobre todo en la noche. Son dispositivos que también son incluidos como elementos de seguridad para estos tipos de vehículos, ¿ya? Entonces aquí justamente el casco, el uso del casco es fundamental para ellos. La mayor parte de las lesiones que sufren los conductores de ciclomotores o bicicletas es justamente en la cabeza, incluso es una de las partes tal vez más vulnerables. Entonces el casco disminuye una lesión de cabeza básicamente en un 85%. Entonces, obviamente, y ahí también viene la parte de los cascos que son homologados y los que no son homologados, ¿sí? ¿Qué es lo que básicamente función cumple ante un evento derivado de esta naturaleza? Es decir, ante un siniestro, ¿sí? Si un casco está homologado, posiblemente no se va a partir o no se va a romper. Lo que no sucede con un casco que no esté homologado, donde posiblemente la seguridad que me pueda brindar al usuario no va a ser mayor, ¿sí? Ya, y aquí justamente lo que les estaba mencionando, la seguridad activa y la seguridad pasiva, ¿ya? Como seguridad activa, entonces nosotros comprenderíamos a los diferentes conjuntos de dispositivos como tal, en los cuales el conductor puede actuar directamente. Y está pensado justamente en dar garantía de un buen funcionamiento del vehículo. Estos son lo que corresponde al sistema de frenado, suspensión, neumáticos, el tema de la iluminación y demás, sobre todo
corresponden a la parte de funcionamiento como tal del vehículo, ¿sí? Es decir, lo que nosotros podemos observar, nosotros podemos ver enteramente, ya antes incluso del tema de empezar con nuestro recorrido, que el vehículo se mueva. Entonces ahí, ¿qué es lo que realizamos? Nosotros observamos, por ejemplo, que los neumáticos estén en buenas condiciones, que no falte aire en los neumáticos justamente, que de pronto algún ruido en el motor, el sistema de frenos, también el tema de la iluminación, es decir, las luces, en el caso voy a viajar de noche, así mismo los direccionales, los retrovisores, prácticamente todo lo que interfiere directamente en el funcionamiento, o lo que nosotros podemos mirar, ¿sí? La diferencia entonces con la seguridad pasiva, justamente como el término lo dice, ¿no es cierto? Esta se encamina a minimizar obviamente las consecuencias o el post, es decir, cuando sucede un evento de esta naturaleza, para reducir básicamente la gravedad de esos daños, ¿ya? Entonces, como por ejemplo, aquí podemos hablar de básicamente el cinturón de seguridad, podemos hablar del airbag, del apoyacabezas, como los elementos que ayudan a minimizar, en este caso, las consecuencias ante un posible siniestro o a un posible evento derivado de esta naturaleza, ante un posible choque, ¿sí? Es decir, por ejemplo, los airbags, ¿no es cierto? Ayudan a, de cierta manera, que el impacto no sea de pronto totalmente con el parabrisas o con un elemento como tal eh, ya fijo o un elemento más duro, ¿sí? Por ejemplo, el parabrisas, tema de la carrocería, ¿sí? Cualquier, en este caso, lo que tenemos como el carrocería del vehículo, ¿no? Entonces aquí justamente está en imágenes, ustedes pueden observar. Ahora muchos vehículos tienen airbag aquí en la parte frontal, tienen airbag en las partes laterales, lo cual en este caso ante un posible volcamiento igual puede de una u otra manera ayudar a minimizar los daños. Asimismo el apoyacabezas es básicamente la función principal es que no exista este efecto de rebote aquí en la parte del cuello, ¿no? Porque básicamente cuando hay el impacto, el cuerpo tiene ese impulso hacia la parte de adelante y obviamente por la acción justamente de la fuerza, el cuello es que retorna con mayor dureza. Entonces este apoyacabezas ayuda justamente de que de pronto no se produzcan las lesiones aquí en la parte, por aquí, por esta parte de la columna, donde incluso me parece que es una parte muy delicada, sobre todo si de pronto hay un movimiento muy brusco, muy rápido, puede perder, en este caso, la vida en cuestión de seguros, ¿ya? Entonces, asimismo, facilita, ¿no? De una u otra manera, lo que es también el cinturón de seguridad. Si una persona utiliza el cinturón de seguridad, generalmente tal vez los pasajeros que se encuentran en la parte trasera, ¿sí? Hacen de que no, durante tal vez algún impacto, no salgan, ¿no? Desprendidos hacia el parabrisas de adelante, o simplemente pues no tengan ningún elemento de sujeción que ayude a minimizar la gravedad de los riesgos. De ahí que, por eso es que ahora ya todos los vehículos cuentan con cinturones de seguridad, tanto el conductor y los demás acompañantes, incluso para lo que son los niños. Hay estos asientos diseñados específicamente para ellos, ¿sí? En cuanto a nuestro país, sí, ya es esta parte normada, ¿no es cierto? Ya incluso es sancionado. En algunos países puede haber un poco la variación, tal vez en el tema de ejemplo, las edades para que una persona pueda ir en el asiento delantero, es decir, un niño. Ejemplo, en España, a partir de los 12 años, un niño puede ir ya en la parte como copiloto, ¿sí? Inferior a ello, deberá ir en el asiento trasero. Entonces, son diferentes, justamente a veces, normativas que se pueden aplicar, enfocadas justamente en minimizar el tema
lamentables hechos que pueden suscitarse en cuanto a los siniestros de tránsito, ¿sí? Y el factor ambiental o el vial ambiental, básicamente hacemos referencia a ello, ¿no? La parte de las vías que nosotros tenemos, de acuerdo a la disposición. Entonces, la estructura vial básicamente y las condiciones ambientales, ¿sí? Aquí de igual manera van a haber algunos factores que van a incidir de manera directa en provocar de pronto algún riesgo, algún posible riesgo como tal o algo que deba darme una alerta de prevención. Entonces aquí están los factores como la niebla, humedad, derrumbes, zonas inestables, hundimientos, ya incluso esto debe estar apoyado bastante con lo que corresponde a la señalización, ¿sí? Como ustedes miran, ejemplo aquí de la proximidad a una curva, de pronto aquí posiblemente entiendo previo a esto va a estar alguna señal que alerte que es una zona de constantes derrumbes para que el conductor o los conductores, usuarios estén alertas, ¿sí? Entonces el tema de la señalización, tanto horizontal como vertical, juega un papel fundamental, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, estas señales incorrectas pueden influir para ocasionar un accidente, ¿ya? Sobre todo, estas señales, tanto verticales como horizontales, me sirven de alerta, ¿no es cierto? Para poder indicar, en el caso de la proximidad a una curva, la proximidad a una zona de derrumbes, la proximidad a un puente, proximidad a reducción de ancho de carril o de número de carriles o ampliación a sí mismo. Entonces va a jugar un papel fundamental y sobre todo dependiendo justamente el tipo de vía o el sector en donde se puede encontrar. En este caso, para vías, sobre todo que conectan provincias, sí hemos de haber sabido observar, en algunos tramos hay ampliaciones de carriles, es decir, hay dos o tres carriles por sentido de circulación, en otros tramos se reduce únicamente tal vez a uno, ¿sí? Obviamente para quien ya es usuario frecuente, ya se le es familiar, ya conoce, incluso ya sabe cómo, tal vez en qué parte estar más atentos, reducir la velocidad, pero cuando justamente no hay esa señalización previa, ¿sí? Es donde se presentan este tipo de siniestros que de alguna manera hacen que tengamos o sigamos manteniendo las vías. Entonces, en ese sentido, el factor ambiental o la vía como tal juega un papel muy fundamental al poder alertar o dar a conocer, en este caso, a los conductores sobre posibles riesgos, ¿sí? Pues el camino debe estar en perfectas condiciones, el camino o la vía, ¿no es cierto?, para ser circulado por todo tipo de vehículos. Aquí se incluyen tanto las condiciones del medio ambiente como fenómenos naturales, en este caso peligrosos. Obviamente, si yo ya tengo un desprendimiento como tal frecuente, tal vez se debe trabajar en ya posiblemente que descienda todo lo que tal vez deba descender de la tierra y así ya evitarme trabajar por completo en ese tramo y no, o sea, tomar algún tipo de alternativa. Lo mismo en el tema de los hundimientos, ¿sí? Tal vez buscar otra alternativa, en este caso de ampliación del carril, es decir, meterme más tal vez a la montaña. O sea, hay diferentes alternativas, o diseñar un puente, crear un muro. Entonces, todo ello, obviamente, si ya yo sé que está generando un peligro, pues se debe trabajar. Entonces la parte ambiental, como vuelvo y repito, juega un papel muy fundamental. Y esto no solamente en la parte rural, sino también en la parte urbana, porque en la parte urbana lo que generalmente podemos tener es el mal diseño de una intersección como tal, de pronto una intersección que no está clara para tiene de pronto, cuál es el carril que tiene preferencia, cuál debe parar. Entonces, todo ello viene básicamente dada de la parte de infraestructura, ¿sí? En ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, todo accidente, podemos decir que todo accidente, siniestro sobre todo, tiene una causa basal, es decir, va a tener un motivo, ¿sí? Obviamente, y este motivo
va a estar derivado tal vez de la falla del factor humano, del factor ambiental o del factor vehículo, independientemente de qué es lo que pasó en cada caso. Y obviamente van a haber otras causas secundarias o concurrentes. Asimismo, dentro del análisis jurídico se busca, ¿no es cierto?, lo que es determinar las responsabilidades, determinar las causas, sobre todo, ¿sí?, de quién obviamente tiene la responsabilidad o el mayor grado de culpabilidad, sobre todo cuando tenemos personas heridas o tenemos personas fallecidas, que ahí es donde cuando no se llegan generalmente a los acuerdos, ¿sí? Cuando ya te quiera la parte legal. En ese sentido, entonces, la seguridad vial depende de la correcta armonización de lo que ya les mencionaba, ¿no? De la trilogía vial, el factor ambiental, vehículo y el humano. Dentro del reglamento, ¿no es cierto? Aquí es importante darles a conocer estos dos conceptos. De hecho, están en el reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el artículo 344, donde hace referencia a la causa basal y la causa concurrente. Causa basal es aquella circunstancia que interviene de forma directa en la producción de un accidente de tránsito y sin la cual no hubiera sido producido el mismo. Y la concurrente o coadyuvantes son aquellas circunstancias que por sí mismas no producen accidente, pero coadyuvan a su materialización. Es decir, de alguna situación previa o condición previa que hizo que justamente se pueda producir ese siniestro. ¿Ya? Dentro de las diferentes causas, ya aquí van a encontrar o vamos a encontrar un listado tanto para el conductor o el usuario del factor humano, tanto para el vehículo y para la parte ambiental. ¿Sí? Dentro del conductor, obviamente, nos hace referencia a la velocidad excesiva, invadir carril contrario, el tema de la distancia entre vehículos, no ceder el paso, imprudencia como tal, un giro indebidamente o donde no estuvo permitido, tema del cansancio, dormir, el estado de ebriedad, uso de bebidas alcohólicas, no respetar las señales de tránsito, estacionarse mal o estar mal estacionado, deslumbramiento, es decir, el tema del uso como tal de las luces, en este caso luces altas, que haga que, ejemplo, el otro conductor que viene en sentido contrario pierda visibilidad, no respetar las señales del semáforo o las luces como tal, básicamente cuando tenemos el cambio de verde a rojo, y tenemos el tiempo como tal, ¿no es cierto?, del ámbar, es decir, del tomate o del amarillo, ¿sí? Bajo efectos de drogas, ¿sí? Es muy similar, bueno, en correspondencia al consumo de bebidas alcohólicas o drogas, no va a tener el mismo comportamiento una persona, ¿no? En tiempos de reacción, maniobrabilidad y estar con los 5 sentidos atentos, ¿no? Malas condiciones físico-mentales, sobre todo de pronto cuando tenemos alguna situación previa, problemas, dificultad, y obviamente tal vez no hemos dado el tiempo oportuno para de pronto respirar, tranquilizarnos y poder estar seguro de que podemos conducir, ¿sí? Pérdida de control de dirección, esto es básicamente cuando de pronto podemos perder el control del vehículo, ya sea por exceso generalmente de velocidad, de pronto también por excesivo tal vez peso o tal vez pasajeros dentro del transporte público, ¿sí? Y obviamente van a haber otros más, ¿ya? Asimismo, los que son atribuidos tanto a la parte de carretera o ambiental o agentes naturales. Dentro de carretera, entonces, tenemos lo que es interrupción, por ejemplo, del ganado o animales cruzando la vía. Esto sí es muy común en muchas partes de las zonas rurales, ¿no es cierto? Asimismo, como objetos en la carretera. Dentro de objetos en la carretera podemos tener a veces diversos. Puede ser incluso tal vez temas relacionados a la ubicación de publicidad. Si hemos observado a veces el tema de la publicidad está incluso en la calzada misma,
o en la acera, ¿ya? Lo cual obviamente genera o resta el espacio disponible para el cual fue diseñado, ¿no? En tema de desperfectos, tema de baches, por ejemplo, pavimento resbaloso, cuando tenemos presencia de lluvias, falta de señales, asumido por pavimento mojado y otras más, que obviamente atribuyen ya el tema como tal de la carretera. Y los agentes naturales, obviamente es algo ya por su propia naturaleza, como lo dice, ¿no? Agente natural, aquí tenemos vientos fuertes, tema de la niebla, perdón, eh, la lluvia, nieve o granizo. Ya son condiciones climáticas que en varias partes o en varios tramos de nuestro país, generalmente por épocas, sí lo podemos evidenciar, ¿sí? Y dentro de la parte de vehículo, pues aquí tenemos lo que son llantas, tenemos tal vez el tema de la mala sujeción de la carga, es decir, no estuvo tal vez con fajas, ¿sí? O no estuvo con carpa, ¿ya? Entonces el tema del transporte de carga, ¿sí? Por eso es que, ejemplo, las banquetas deben ir cubiertas cuando transportan algún material, que por la acción mismo, ¿no es cierto?, de que está circulando con el viento pueda levantarse o pueda caerse alguna piedra, o si está transportando un otro producto, se pueda caer algún elemento que está transportando, ¿sí? Aquí también tenemos el tema de los ejes, luces, frenos, exceso de dimensiones, sobre todo cuando, ejemplo, tenemos a veces realizados estos acoples a la carrocería como tal, ¿sí? Tal vez lo alargamos, tal vez más de la carrocería que esté permitida, ¿sí? Generalmente esto tal vez en camiones se puede evidenciar, de pronto también en camionetas, ¿sí? Ya sean tanto puede ser a lo largo como a lo alto, ¿sí? Asimismo el tema del motor, el tema de suspensión o el sistema eléctrico. Y bueno, esto ya viene justamente ya el desenvolvimiento del vehículo, ¿sí? Entonces ya hasta ahí sí estamos, ¿verdad? Estamos claros hasta ahí. Sí, ingeniero. Ya. Dentro de esta exposición de infraestructuras viales justamente de riesgo, aquí están algunos datos más. Por ejemplo, aquí me dicen, ¿no? El 83% de las vías con presencia de peatones en las que circula a 40 kilómetros más no disponen de aceras. Obviamente esto estaba en función de... Aquí están unas referencias, no me acuerdo exactamente de qué localidad es esta. Ya, pero lo que quiero mostrarles, que ustedes entiendan justamente es estos datos que me pueden hacer referencia y a la final van a sumar o van a restar a su vez para el desarrollo de los diferentes accidentes o que hayan impulsado de una manera a disminuir o a aumentar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que el 83% de las vías con presencia de peatones, ¿sí? En las que circulan vehículos a 40 kilómetros, no disponen de acera. Entonces, obviamente, si no disponen de una acera, ¿qué es lo que hace el peatón? Generalmente es caminar por la calzada, al menos por el borde de la calzada, ¿sí? Entonces, en el claro ejemplo podríamos hablar cuando nosotros retornemos a la forma presencial, irnos del instituto de Juan Bautista, la sede principal, a la sede Carchi. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí no nos queda otra alternativa que caminar por los extremos de la vía, ¿sí? El 95% de las vías con alta presencia de motocicletas, mayor al 20% del total, en las que circulan a 60 kilómetros o más, no disponen de infraestructura para motocicletas. Bueno, esto es a nivel ya muy general, ¿no? No hay tal vez un país, una región específicamente que tal vez haya considerado este aspecto. Es decir, que así como tal vez se destinan vías o carriles exclusivos para el transporte público, para el vehículo particular o para el ciclista, se destine para las motocicletas,
Sí, entonces, ¿qué es lo que hace, no es cierto? La motocicleta es compartir con los demás vehículos o utilizar ese espacio que esté destinado para los vehículos motorizados. ¿Ya? El 47% de las curvas en las que se circulan 80 kilómetros por hora o más tienen bordes peligrosos. Entonces, esto sí es un aspecto muy fundamental, ¿no? El tema del diseño como tal geométrico que pueda tener una curva, ¿sí? Aquí juega un papel fundamental el tema justamente del diseño de la curva, porque puede ser que la curva y antes o previo a la curva se encuentre una recta. Entonces, generalmente, ¿no es cierto? Si hablamos de que yo tengo una recta y al finalizar esta recta tengo una curva, tal vez en U, obviamente el vehículo va a llegar a esa curva con mayor porcentaje o alto índice de velocidad. De ahí que a veces conocemos lo que son las curvas de la muerte en varias carreteras, en varios puntos. Seguramente hemos de haber escuchado ese término, porque el diseño geométrico en ese sentido eh, ha, ha facilitado, por así decirlo, de que el vehículo llegue con mayor velocidad a continuar con su recorrido, es decir, a realizar, pasar por esa curva. ¿Ya? Entonces, cuando no lo conocen, obviamente, incluso no, o no van atentos a la señalización que puede existir, llegan con mayor velocidad, incluso no alcanzan a curvar y por eso a veces se van al abismo o simplemente pierden lo que es pista, salen de la calzada. ¿Sí? El 89% de las vías con presencia de bicicletas en las que circulan a 40 kilómetros por hora o más no disponen de infraestructuras para ciclistas. Esto sí es una realidad, tanto a nivel local, de cierta manera ha ido cambiando un poco, pero en gran mayoría el espacio público está para el vehículo particular. ¿Ya? El 61% de las vías en las que se circula 80 kilómetros o más son de un solo carril y carecen de separaciones. Obviamente esto hace que, ejemplo, tenga mayor probabilidad, sobre todo de impactos frontales, ¿sí? Por el mismo hecho de que están circulando en sentidos contrarios, posiblemente a velocidades relativamente más altas. O sea, sobre todo cuando tenemos impactos de manera frontal. No es lo mismo, ¿no es cierto?, una vía que tenga un parterre central o de alguna manera un separador de carril, tanto de ida como de retorno, que una vía que no lo tenga, porque en la vía que lo tiene puede ser que el impacto de manera frontal no tenga muchas probabilidades de que exista. Obviamente el elemento que se encuentra como separador, ¿sí? Incluso para temas de rebasar, adelantamientos, va a ser más complicado, ¿sí? Tal vez lo que se elimina son los impactos de ese tipo, pero obviamente pueden producirse impactos de otro tipo. Ejemplo, en el tramo de la carretera acá de Ambato hasta Quito, Ambato, Latacunga, Quito, donde gran parte de esa vía tiene un separador central. Entonces, obviamente los impactos de manera frontal creo que ya no han habido, al menos durante la operación ya de la carretera con este separador. Pero obviamente se han producido otros siniestros, tal vez por alcance, ¿ya? Porque justamente ya no hay ese contacto incluso directo entre el vehículo que va y el vehículo que viene, ¿sí? El 57% de las intersecciones en las que se circula a 60 kilómetros por hora o más no disponen de rotondas, carriles protegidos para girar o intercambiadores. Es decir, básicamente donde tenemos vías de alto flujo vehicular y no se tiene como tal dentro del diseño geométrico espacios adecuados para realizar estos giros. Entonces, obviamente, como hablamos de que van a velocidades relativamente altas, es decir, 60 kilómetros por hora, pueden hacer que el tiempo que disponen o el espacio que disponen para frenar o realizar una acción de maniobra, de evadir, sea muy limitado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos factores que contribuyen en los siniestros de tránsito? Ya lo mencionábamos los tres principales, el humano, el vehículo y el ambiental.
Dentro, en este caso, de nuestro país, aquí también corresponde hablar del pacto vial, las diferentes campañas que se han podido ir realizando a nivel local, en este caso, para ir generando estrategias, generando alternativas que ayuden a minimizar, ¿no? Ejemplo, dentro de ello están, ¿no es cierto?, las 5 causas principales de siniestros de tránsito. Entonces, identificarlas justamente es una de los puntos de partida para mejorar estos temas, es decir, en qué aspectos se debe trabajar más. Si yo tengo, ¿no es cierto?, el conducir desatento a las condiciones, es decir, básicamente de pronto aquí va a estar el tema de usar el dispositivo celular, de pronto usar estas pantallas de radio, eh, tal vez ir chateando, de pronto ir distraído básicamente, ¿sí? Es decir, no ir atento. Luego también está el tema de el exceso de velocidad. Entonces, obviamente, a mayor velocidad hay mayor riesgo, hay menos tiempo y menos espacio para realizar alguna maniobra de evasión, y asimismo, a mayor velocidad, las consecuencias aumentan muchísimo más. Sobre todo, ejemplo, si el impacto es contra una persona o un animal, ¿sí? El cambio de carril brusco, miren, ha estado dentro de las principales causas de siniestros, sobre todo cuando tenemos el cambio de carril, ¿no es cierto?, en vías de 2 o 3 carriles. No mantener la distancia, no guardar la distancia con el vehículo, ya sea que le antecede o el vehículo que puede estar en otro carril, ¿sí? Al mismo sentido de circulación. Y no ceder justamente el derecho de vía. Eso como los 5 factores. Parece que eso fue hace 2 o 3 años, esos 5 factores. No sé si en la actualidad se continuarán esos mismos factores. Ya lo vamos a revisar, porque eso también es muy cambiante, es muy dinámico, ¿no? Generalmente las causas pueden variar, ¿cierto? De un año al otro, ¿sí? Pero generalmente sí se van a encontrar el tema de exceso de velocidad y desatento, así van a estar entre las principales. Los demás de pronto son las que pueden ir cambiando, por ejemplo, temas de consumo de alcohol o demás, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa justamente con el alcohol en la conducción? Entonces, dentro de la conducción siempre va a estar relacionada o vamos a topar el tema del consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, cada organismo, eso yo lo mencionaba, ¿no?, tiene una respuesta propia y exclusiva ante el consumo de alcohol en la sangre. O sea, no es lo mismo, ¿sí? Aquí tal vez sea el caso, ¿ya? Una persona, ejemplo, se toma una cerveza, ¿cierto? Para muchos el efecto va a ser nulo, no, tal vez no va a tener ningún efecto. Para otra persona posiblemente que no está tan acostumbrado, puede ser que ya le coja tal vez de alguna manera el efecto a venir a marearse o perder un poco la estabilidad o darle sueño, cualquier reacción, ¿sí? Entonces, esto obviamente va a depender de ya el organismo de cada persona, ¿sí? No es de alguna manera algo, algo que pueda garantizar de que si, ejemplo, todos toman 2 cervezas y todos van a tener el mismo efecto, ¿sí? Entonces aquí justamente está el tema de la alcoholemia, los efectos y los riesgos, es decir, 1.15 gramos de litros de consumo en la sangre. ¿Cuáles son justamente los efectos? Es disminuir los reflejos, por ejemplo. Más o menos esto va a ser por segundo, ¿no? Acá en temas similares, o sea, va aumentando 0.15, 0.20, ¿sí? Falta de apreciación de las distancias, sube a 0.30, subestimación de la velocidad, 0.50, euforia, incremento del tiempo de reacción, disminución de la percepción de riesgo. Es decir, ya va perdiendo, en medida del consumo de bebidas alcohólicas, se va perdiendo tanto la percepción de riesgo, se va perdiendo no la distancia, sino el tiempo de reacción como tal, el subestimar los posibles riesgos que puede haber,
o a la velocidad, o sea, medir la velocidad de riesgo que posiblemente yo estoy, ¿sí? Y ahí sí, como muchos a veces, bueno, no muchos, sino algunos les he escuchado que dicen de, de, de chumado con dos comejón, cosa que no es del todo cierto, ¿no? Asimismo, entonces 0.80, miren, ya la perturbación del comportamiento, es decir, tomar acciones o comportamientos inseguros, fuerte fatiga y pérdida de visión 1.20 y 1.50 para adelante, ya es una ebriedad notoria. ¿Ya? Entonces, esto que dice multiplicado, ¿no es cierto? Es básicamente incluso el nivel de riesgo que puede tener y asimismo eso va a estar relacionado con el tiempo de reacción que ustedes, en este caso no ustedes, sino que el tiempo de reacción que pueda darse, es decir, ante un posible evento, qué sé yo, una persona tal vez cruzando, un vehículo que se detuvo, un vehículo que tal vez está estacionado, hace que pierda el tiempo de reacción y asimismo de visibilidad para poder identificar el riesgo al cual, por ejemplo, puedo estar expuesto, ¿sí? No existe fórmula mágica para sacar el alcohol de la sangre. Creo que eso, hasta donde tengo entendido, está pues demostrado. No es que de pronto al siguiente día que hemos escuchado que vamos en cebollado, no es enteramente, o sea, no está incluso, tal vez decir, enteramente comprobado, ¿sí? Las decisiones tomadas entonces en el espacio público no son individuales. ¿Por qué hacemos referencia en esto? Porque puede ser, ¿no es cierto?, que usted es un conductor responsable, es un peatón responsable, pero ¿qué pasa de que obviamente esto no depende enteramente de mi comportamiento, sino también depende de los demás usuarios? Puede ser que otra persona estuvo consumiendo bebidas alcohólicas, luego se puso a conducir y justamente tal vez usted estaba por ahí, entonces es por eso decimos, unas acciones que no enteramente dependen de uno solo. Es decir, si mañana más tarde de pronto un conductor ebrio les provoca un siniestro, tal vez incluso no va a ser ni culpa de ustedes, sino obviamente de la persona que condujo bajo efectos del alcohol. Asimismo está el tema de los efectos del sueño. Y aquí unos datos muy interesantes, ¿sí? Las horas más peligrosas para conducir son entre las 3 a 5 de la mañana y 2 a 4 de la tarde, ya para que tengan incluso ustedes presentes. Tal vez incluso para muchos esas son las horas de que de alguna manera, bueno, sobre todo en la tarde, ¿no? A veces es como que un efecto de cansancio, ¿sí? Entonces, obviamente ahí hay que tratar de evitar esos trayectos largos donde coinciden con estas horas, tal vez consumir bebidas hidratantes, o sea, sobre todo agua, tal vez, ¿no? O tal vez si son acostumbrados a algún caramelo, algo que haga que despierte nuevamente esa interacción, ¿sí? Aquí incluso está interrumpir siempre la conducción cada 2 horas o cada 200 kilómetros. Entonces, son recomendaciones que, sobre todo para viajes largos, se las deben seguir. Estas pausas pueden ser de al menos 20 o 30 minutos, incluso pueden ser hasta menos, ¿no? Simplemente a veces lo que se requiere es un poco despertar el ánimo, la, el cansancio que justamente ocasiona el tema de conducir, ¿sí? No sé cómo estamos con el tiempo. Bueno, creo que ya estamos con el tiempo que nos apena. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Y lo que me estaba olvidando es de enviarles, ¿no es cierto?, el enlace del curso acá en Classroom. Aquí, un ratito nada más, ya se está cargando.
Ya, a ver. Les envío por aquí por el chat de Zoom, también les voy a enviar por el chat del WhatsApp, ¿sí? Me ayudan verificando si pudieron entrar. Ya les voy a enviar acá también. ¿Cómo es el grupo de ustedes? Accidentes, ¿no? Ya. Y bueno, ahí está dentro de esta parte, ahí está la tarea. Con todo también les envío el enlace de la tarea. Ya, ok, ahora sí, creo que es todo. Sí, sí pudieron abrirlo. Indican. Sí. Ya, ok, listo. Entonces, bueno, eso sería todo por el día de Sí, hoy. ingeniero. Menos que de pronto tengan alguna inquietud, duda, sugerencia. Si no, pues Dios mediante nos veríamos el día jueves, ¿verdad? Tenemos software. ¿Sí? Entonces, sí, ¿no? El día jueves tenemos. Sí, el día jueves. Ok, entonces que pasen un excelente resto de la mañana. Disculpe, en el Moodle se puede matricular ya con No, aún no nos los dos habilita. materiales de usted. Aún no nos habilitan. Estoy ya a la espera. Por eso ya les creé en el Classroom. Espero apenas ya nos habiliten. Todavía ya les pueda indicar. Ya me comunica. Ujú. Ah, ya, listo. Ok, listo. Entonces, que pasen bien. Cualquier cosa, cualquier duda, también están escribiendo. El tema de la asistencia. A ver quién no estaba. Mayuxi, no sé si ya está presente. Asimismo, Lucas Néstor y Pita Connie. No les registré al inicio, no estaban. Mariuxi ya se conectó. Sí, es que estaba en otro link. Por eso estaba en otro link, no, que no era. Ok, Lucas Néstor, me parece que también se me escribió el chat. Y no, Angie no es. Es Mariuxi Chacón. Está. Ya listo, Néstor. Y Mariuxi, no está conectado. Bueno, es la única persona que faltó. Listo, gracias y que tengan un resto del día muy agradable. Igualmente. Hasta luego. Luego, ingeniero. Hasta luego.